Un shalom bien grande para cada uno de ustedes, hermanos, amigos, familia, bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos cada semana en la revisión de la porción bíblica, en la revisión de esta parashá semanal, y gracias por estar con nosotros cada semana. Bien, la porción bíblica de esta semana se llama Miketz, quiere decir al final, y ya vamos a revisar algunos aspectos muy importantes de esta parashá semanal, de esta porción bíblica. La semana pasada dejamos pendiente el capítulo 40 del libro de Génesis y dijimos que lo íbamos a incluir justamente en esta revisión. En el capítulo 40 vemos que en la cárcel José conoce a dos servidores de Faraón, al copero y al panadero. Ambos tienen sueños y José interpreta esos sueños. Al copero le da una interpretación positiva y al panadero le da una interpretación negativa. Sus predicciones se cumplen y José le pide al copero que cuando salga lo mencione al Faraón, se acuerde de José y mencione que su sueño había sido revelado por José. Esto podemos verlo en el capítulo 40, verso 14. Pero el copero sale de la cárcel y el capítulo 40, verso 23, termina con la siguiente frase: pero se olvidó de José. La semana pasada estábamos hablando de lo que es un sádic, de lo que es un justo, y decíamos que un justo es aquella persona que es plenamente humano, completamente, un humano pleno, un humano completo, un ser humano que se duele con el dolor ajeno y también disfruta de la alegría de otras personas. Un justo es aquel que ve que algo no está bien y procura hacer lo bueno, corregirlo, tratar de enmendar las cosas que están equivocadas, que están mal hechas. Terminábamos la semana pasada con la siguiente frase, decíamos: en esta vida llena de injusticias, tú vive como un justo, como un sádic. Haz lo correcto siempre y tu destino final será de gloria y propósito. En la revisión de esta semana, queremos así, de la misma manera, enfocarnos en un aspecto muy interesante de la Escritura. Siempre estamos haciendo énfasis en la importancia de no quedarnos en la literalidad del texto, sino extraer del texto la enseñanza que el texto quiere darnos y que el maestro puede sacar de la literalidad que tenemos. Así que esta semana, en la porción que se llama Miketz, que significa al final, vamos a ver aspectos muy interesantes, muy importantes. Te invito, como siempre, a que compartas este video, este audio, en tu perfil para que muchas otras personas puedan también disfrutar de este estudio. Vamos a hacer la revisión general entonces de esta parashá, de esta porción bíblica que se llama Miketz y que está en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 41, verso 1, y va hasta el capítulo 44, verso 17. El nombre de la parashá, Miketz, como les he dicho, siempre la porción bíblica toma el nombre de sus primeras letras, de sus primeras líneas. Y justamente el capítulo 41 de Génesis comienza así, diciendo: al final de 2 años, Faraón tuvo unos sueños. Entonces por eso es que esta parashá se llama así, Miketz, al final. Vamos a hacer la revisión general. En el capítulo 41, Faraón tuvo 2 sueños. En el primero, ve 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las vacas flacas se comen a las vacas gordas, pero no cambia su aspecto. En el segundo sueño, ve 7 espigas cargadas
y 7 espigas delgadas. Y las malas se comieron a las sanas, las espigas enfermas se comieron a las espigas sanas, pero tampoco cambió su aspecto. Faraón busca la interpretación, pero sus adivinos no pueden hacerlo. El copero recuerda a José y es traído delante de Faraón. José interpreta correctamente el sueño. Faraón acepta la interpretación y nombra a José como administrador y segundo al mando en todo el reino. José tenía 30 años cuando pasó esto. A José le nacieron 2 hijos ahí en Egipto y comenzaron los años de hambruna. Vamos a ver cuál es la aplicación que podemos extraer de este capítulo. En este capítulo 41 de esta porción se hace evidente una característica, el equilibrio. La dualidad en ciertos aspectos, pero un equilibrio en general. Revisemos esto. En la parasha anterior, José es arrojado a un pozo, es decir, es puesto de la luz del día a la oscuridad de un pozo, dualidad. De la oscuridad del día, de la claridad del día, es puesto en la oscuridad de un pozo. Ahí podemos ver una dualidad. En la historia se menciona a los ismaelitas y a los madianitas. Tanto los ismaelitas como los madianitas sacaron a José del pozo. El texto los menciona a los dos. Los estudiosos, algunos intérpretes, elaboran una manera de darle sentido, porque la pregunta es, ¿quién mismo sacó a José del pozo? ¿Los ismaelitas o los madianitas? Y aunque esto no tenga realmente importancia, porque el propósito final era sacar a José del pozo, está escrito que los hermanos vieron a lo lejos a unos mercaderes ismaelitas, pero luego se menciona a unos madianitas. ¿Por qué la Torá hace esto? Porque este capítulo quiere precisamente manifestar la importancia de esa dualidad. Y ya vamos a ver cómo esta dualidad, este número 12, se manifiesta a lo largo de toda la historia. O esta dualidad que obra para un solo propósito. Continuamos con la revisión o con la interpretación y dice, unos hermanos deciden matarlo a José, pero uno se opone, Rubén se opone, y él propone que le den solamente un escarmiento, lo pongan en el pozo. Nuevamente aquí estamos viendo la dualidad. Los hermanos de José, en su casi mayoría, proponen matarlo a José, pero Rubén propone solamente dejarlo en el pozo y darle un escarmiento. Finalmente lo venden. Pero ahí vemos nuevamente la dualidad. Ya en Egipto José vuelve a brillar por sus características y por la bendición que estaba sobre él del Eterno, pero la malvada oscuridad se cierne sobre José y es enviado a la cárcel. Nuevamente aquí vemos la dualidad. José empieza a trabajar en la casa de Potifar. Potifar lo pone al frente de todos sus asuntos de la casa y brilla. Es evidente que él es un justo y que la luz, la claridad está sobre él. Pero la oscuridad de la maldad se cierne sobre José y es puesto injustamente en la cárcel debido a la acusación que hizo la esposa de Potifar. Ya en la cárcel conoce a 2 personajes, el copero y el panadero, y cada uno tiene un sueño, ya vimos esto. Uno es positivo, el otro es negativo. José le dio al copero la oportunidad de hacer méritos buenos al salir de la cárcel, pero el copero se olvidó de él y José puso su confianza en un hombre y no en el Eterno, y de esto dice la Escritura que pasaron 2 años. Nuevamente aquí podemos percibir la dualidad. José le da al copero la oportunidad de hacer méritos positivos para su vida. Le dice, cuando salgas, mencióname al faraón. Pero cuando el copero sale, se olvida de José. No lo hace.
Y ya que José puso su confianza en el copero, esto le costó a José, por no haber puesto su confianza en el Eterno, le costó 2 años más de quedarse ahí en la cárcel. Si estos asuntos no fueran importantes, no estuvieran mencionados en la Torá, pero están mencionados con el propósito de que nosotros entendamos que el hilo conductor de esta porción bíblica es la dualidad que opera en equilibrio con un propósito final. Voy a volver a repetir este principio que creo que es muy importante. El propósito de esta escritura, de este capítulo, de esta parashá Miketz, es que entendamos, por eso se llama al final, es que veamos el propósito que existe al final. Propósito que se cumple en fundamento de una dualidad que opera en equilibrio con un propósito final. El texto de Génesis, capítulo 1, verso 5, Bereshit 1, 5, ya saben que estamos mencionando algunas palabras en hebreo para que vayamos aprendiendo y para que si escuchamos otros estudios, otras enseñanzas, podamos entender lo que están diciendo. Entonces, Génesis se dice Bereshit en hebreo. En Bereshit, o Génesis capítulo 1, verso 5, dice: y el Eterno llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Eso menciona el texto. El Eterno llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, un día, como un propósito final, se compone de la noche y el día, la claridad y la oscuridad. Por eso menciona el texto: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué mencionamos esto? Todo evento en nuestra vida, vamos a la aplicación personal. Todo evento de nuestra vida es una dualidad perfecta. Se compone de una noche y un día, de oscuridad y de luz. Todas las cosas que nos pasan debemos verlas, debemos analizarlas, percibirlas en este sentido. Todos los aspectos de nuestra vida se manifiestan como una dualidad perfecta que opera con un propósito final, como una noche y un día, como la oscuridad y la luz, trabajando simultáneamente con un solo propósito final. Vamos a revisar vamos a aplicar a nuestra vida tomando como ejemplo la vida de José. A José le quitaron su túnica antes de arrojarlo al pozo. Esto lo vemos como oscuridad. Cuando lo fueron a poner en el pozo, le quitaron su túnica, objeto de los celos, de la discordia que tenían sus hermanos con él. Le quitaron su túnica, la túnica de mangas largas, y lo pusieron en el pozo. Esto lo representaríamos como oscuridad. Y le vistieron con ropas dignas antes de llevarlo delante de Faraón. Esto lo podríamos identificar como la parte de la luz, la parte del día, metafóricamente hablando para José. Esto lo vemos en el capítulo 41, verso 14. Les hago notar algo curioso. En la Torá original, en los versos originales, no existían capítulos y versículos. Eso se lo puso muchísimos años después. Pero cuando yo estaba revisando la escritura y estaba preparando los apuntes para esta enseñanza, me pareció tan interesante que en el capítulo 41, el verso 14, y si tú me visualizas el texto o los números, te darás cuenta que es como un espejo. Capítulo 41, verso 14, dice: y le vistieron con ropas dignas antes de llevarlo ante Faraón. Es decir, cuando a José lo van a sacar de la cárcel para llevarlo delante de Faraón, se cierra un ciclo. Le quitaron la ropa antes de ponerlo en el pozo, ahora le visten con ropas dignas antes de llevarlo delante de Faraón. Qué curioso y qué interesante. Y cómo opera esta oscuridad y luz. Vamos a ver otro ejemplo. El copero se olvidó de José, eso sería la parte de la oscuridad.
El copero salió de la cárcel, tuvo la oportunidad de hacer méritos, pero se olvidó de José. Oscuridad. Al cabo de 2 años, nuevamente la escritura nos muestra este número 2, esta dualidad. Al cabo de 2 años se acordó de José. Esta es la parte de la luz. Y habló de José, sobre José a Faraón. José puso su confianza en el copero. Esto es oscuridad, porque ya mencionamos la semana pasada, en Jeremías 17:5, dice, es un mal negocio poner la confianza en el hombre. Eso es una mala idea. Por eso el texto de Jeremías dice, maldito aquel que pone su confianza en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. José puso su confianza en el copero, oscuridad. El Eterno es quien determinó el tiempo de la libertad de José. Eso sería la luz. Dijimos la semana pasada, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hicimos esta pregunta la semana pasada. Y no estoy hablando de consecuencias de nuestros actos, porque obviamente si hacemos cosas malas, vamos a recibir como consecuencia cosas malas en nuestra vida. Mucha gente hace cosas malas, va por la vida haciendo cosas equivocadas, viviendo de manera equivocada, viviendo de manera que ofende a Dios. Y cuando sufre las consecuencias, dice, ¿por qué Dios me hace esto? Dios no te está haciendo nada, tú estás sufriendo las consecuencias de tus propios actos. Cuando digo por qué le pasan cosas malas a la gente buena, estoy hablando de por qué pasan cosas que no tienen sentido, son cosas aparentemente sin razón. Si una persona está viviendo bien, una persona está obedeciendo los mandamientos, las instrucciones de Dios para la vida, pero aún así pasan cosas malas, esta persona se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, mi planteamiento para este estudio, en el que estamos viendo esta dualidad, es, ¿son realmente cosas malas las que nos pasan? ¿Las que te suceden? Si tú eres alguien que no hace cosas malas y que por ende, como consecuencia, no debería tener cosas malas en retribución, pero igual pasan cosas que no entendemos, pregunto, ¿será que son realmente cosas malas? Aquí en mis apuntes he puesto mencionar 2 historias interesantes. Vamos a hablar de la primera. Esta historia habla sobre un rey y sobre su asistente, su ayudante, su siervo. Los dos salen a cazar juntos. El siervo, por equivocación, como accidente, se dispara su arma y le dispara en el pie al rey, lo que provoca que el rey pierda un dedo, quede mal herido y pierda un dedo. Regresan al palacio y pues el rey, muy enojado por el asunto, ordena que lo pongan preso a este siervo, a este servidor suyo. Pasan algunas semanas, el rey se recupera un poco y sale nuevamente de cacería. Pero cuando sale de cacería, dice la historia, que se adentró en lugares que no conocía y lo capturó una tribu que lo llevaron preso y lo iban a ofrecer como sacrificio para sus dioses. Cuando ya lo están preparando para sacrificarlo a sus dioses, dice la historia, que vieron que le faltaba un dedo y obviamente ya no era un sacrificio perfecto, así que lo soltaron. El rey inmediatamente fue a su palacio, fue a donde estaba su siervo encarcelado, le sacó de la cárcel y le dijo, quiero agradecerte porque si tú no me hubieras disparado, aunque sea por accidente, no hubiera perdido mi dedo. Y gracias a que no tenía dedo, hoy estoy con vida porque no fui sacrificado. El siervo le dijo, pues yo también te quiero agradecer por haberme puesto en la cárcel, porque seguramente hubiéramos salido juntos de cacería y como ninguno de los dos tenía ningún defecto físico, los dos ahora estuviéramos muertos. ¿Es realmente malo lo que pasó? ¿Fue realmente malo? La otra historia dice así. Cuenta esta historia que a un granjero le regalaron un caballo. Este caballo era muy brioso, salvaje,
No sé si la palabra adecuada es la que voy a decir, pero espero que así sea. Este caballo era chúcaro, era un caballo salvaje. Yo creo que es la mejor expresión decir que era un caballo salvaje. Entonces a este granjero le regalaron un caballo salvaje. La gente vino y le dijo, qué pena, qué mal, ¿no? Qué malo que te hayan regalado un caballo, pues es regalado, pero es un caballo salvaje, no puedes hacer nada, no puedes hacer mucho con él. El granjero dijo, no sé si es algo bueno o es algo malo que el caballo sea salvaje. Ya lo veremos, el tiempo lo dirá, veremos si es que es algo bueno o algo malo. Un día de esos, el caballo estaba en uno de sus arrebatos de salvajes y el hijo del granjero fue a querer domarlo y el caballo le golpeó le pateó al muchacho y le rompió la pierna. Se saltó la barda del establo y se fue huyendo el caballo. La gente vino y le dijo, qué pena, qué mal que este caballo salvaje le haya roto la pierna a tu hijo. Y el granjero dijo, que le haya roto la pierna a mi hijo, no sé si es algo bueno o algo malo, ya veremos, ¿no? Y claro, uno dice, leyendo la historia o escuchando esta historia, dice, pero claro que es algo malo que le haya roto la pierna al hijo. Bueno, pero la historia dice así, ya veremos si es que eso fue algo bueno o algo malo. Después de unas semanas, de unos días, vino el ejército del reino buscando soldados jóvenes para la guerra, y cuando le preguntaron al granjero sobre su hijo, el granjero mostró que su hijo estaba con su pierna rota, así que no lo llevaron para la guerra, no lo reclutaron para el ejército. La gente vino y dijo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no le hayan llevado a la guerra a tu hijo. Entonces el granjero dijo, bueno, que no le hayan llevado a la guerra, porque estaba con su pierna rota. No sé si es algo bueno o algo malo, en realidad. ¿Qué es lo que quieren mostrarnos estas historias? Que a veces las cosas que nosotros las vemos como malas, aparentemente malas, operan de manera simultánea, junto con las cosas buenas, con un propósito final. Entonces vamos a hacer ahora la aplicación personal para tu vida. ¿Qué hay de tu vida? ¿Aceptas lo malo tan bien como aceptas lo bueno? Somos muy buenos aceptando las cosas buenas. Cuando todo va bien, cuando los negocios van bien, cuando el trabajo está bien, cuando la familia está bien, cuando los hijos van bien. Entonces somos personas tan agradecidas, asimilamos perfectamente esa parte de nuestra vida en donde todo está funcionando bien. Pero, ¿qué tal asimilamos las cosas en nuestra vida cuando no salen tan bien? Cuando el trabajo no funciona, cuando los negocios se caen, cuando la economía falta, cuando los hijos no caminan de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Mi pregunta para ti es, ¿aceptas lo malo tan bien como aceptas lo bueno? ¿Eres capaz de aceptar la oscuridad, metafóricamente hablando, así como la luz, siendo que la oscuridad y la luz trabajan de manera simultánea con un propósito de bendición, con un propósito final? 13 años estuvo José en la cárcel. 13 años. Creo que lo mencioné o lo escribí en alguna publicación de la página, pero ya vamos a cumplir un mes, o precisamente hoy cumplimos un mes, de que mi segundo hijo Daniel, quiso irse para México. Finalmente no pudo hacerlo. El avión aterrizó en Distrito Federal, y cuando mi hijo pasó por la oficina de migración fue detenido. No le permitieron el ingreso, porque muy joven, porque estaba solo. Realmente las circunstancias no importan, no son importantes. El tema es que lo detuvieron ahí en la oficina de migración
y lo pusieron detenido en una celda, junto con otros que estaban detenidos ahí, en una celda oscura, en una celda que, dice mi hijo, olía asqueroso, con la desesperación de otras personas que no saben la razón por la que están detenidos. Y fue un tiempo muy indignante para mi hijo. Le quitaron sus zapatos, lo trataron como a un delincuente, injustamente. Pero esto duró un día y una noche. Horas en las que obviamente para nosotros fue terrible no tener noticias de él. Un día. ¿Qué tal una semana? ¿Qué tal un mes? ¿Qué tal un año? ¿Qué tal 5 años? ¿Qué tal 10 años? En la cárcel injustamente. Bueno, pues José estuvo en la cárcel injustamente 13 años. ¿Te imaginas cuántas veces el joven José se habrá preguntado él mismo, ¿por qué? ¿Qué fue tan grave que hice que me ha costado 13 años en la cárcel? ¿Qué fue tan grave que yo haya hecho que provocó que mis hermanos me vendan? ¿Por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Déjame decirte y darte la aplicación para nuestras vidas. Todos necesitamos el día y la noche, metafóricamente hablando. Porque necesitamos de los tiempos malos para valorar los tiempos buenos. Necesitamos de los días tristes, los días difíciles, para valorar los días buenos, los días alegres. Sara, Rebeca, Raquel, estériles. Muchos años estériles. Orando constantemente porque Dios les conceda un hijo. Si no hubiera sido por esos años de esterilidad, posiblemente su grado de entrega a la oración no hubiera sido el mismo. Y es algo común a los seres humanos. Cuando las cosas van bien, incluso nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas van bien, cuando los negocios van bien, cuando todo está bien, lo mencionamos como simplemente gracias, gracias Dios porque todo está bien. Pero cuando las cosas van mal, cuando los negocios no funcionan, cuando no hay economía en la casa, cuando los hijos caminan fuera de la voluntad del Eterno, ahí entonces es cuando clamamos, cuando oramos constantemente, cuando armamos cadenas de oración, cuando compartimos tiempos de oración con otras personas, porque las cosas no salen bien. Entonces, la noche y el día, metafóricamente hablando, funcionan en esta dualidad equilibrada, con un propósito final. No hay realmente cosas malas, no hay realmente cosas buenas. Las dos trabajan de forma simultánea con un solo propósito, lograr un objetivo final de bendición. ¿Qué es lo que quiero decirte en este estudio? Acepta humildemente los tiempos malos. Ten paciencia, todo toma tiempo. Sé proactivo mientras dura el proceso. Voy a repetir estos principios para ti. Acepta humildemente los tiempos malos. Ten paciencia porque todo toma tiempo. Sé proactivo mientras dura el proceso. Es decir, no te quedes estancado, estacionado, pensando, bueno, estamos pasando por un mal tiempo y ahora no sé qué vamos a hacer. Hay que ser proactivos. Los que me conocen saben que ya va a pasar un año o ya se cumple un año de que dejamos de hacer ministerio de la manera como lo estábamos haciendo antes. Pero durante estos meses, en determinado momento decidimos ser proactivos, aprender algo diferente, empezar a elevar nuestra conciencia, estudiar más, buscar
conocimiento que pueda hacernos crecer. No quedarnos como, bueno, ya pues estamos pasando por esto y ya ni modo. Hay que tratar de ser proactivos mientras dura el proceso. Es decir, trabajar durante la noche esperando que llegue el día, metafóricamente hablando. Continuemos, que el tiempo pasa rápido. En el capítulo 41, el capítulo entero se concentra en los sueños de Faraón y en el nombramiento de José como administrador de Egipto. En el capítulo 42 llegan los días de hambruna, los hermanos de José van a comprar a Egipto, José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él, les pone en la cárcel por 3 días, luego los suelta, pero les ordena que traigan a Benjamín para comprobar que no eran espías. Simón se queda como prisionero en calidad de prenda, los despide con el grano que compraron y secretamente les devuelve el dinero. Eso es de lo que habla el capítulo 42. En el capítulo 43 deciden regresar. Rubén pone como garantía a sus 2 hijos, porque Jacob dice, ¿cómo es posible que ya perdí a José y ahora ustedes van a llevarse a Benjamín y voy a perder a los 2 únicos hijos que son de la esposa amada, que son de Raquel? Y voy a descender al Seol, dice Jacob, con esta amargura de haber perdido mis 2 hijos. Entonces Rubén pone como prenda a sus 2 hijos. Jacob les recomienda llegar llenos o llevar regalos a Faraón, el doble del dinero, es decir, comprar lo que van a comprar y devolverle lo que ya ellos recibieron, y los encomienda a Dios. Al llegar José los recibe, ordena preparar un banquete para ellos, trae a Simón, los reúne con sus hermanos y los coloca en la mesa en orden de mayor a menor. Y a Benjamín, dice la Escritura, que le sirvieron 5 veces más que a los otros. A mí me parece sumamente interesante, o me parece, quisiera poder imaginar la sorpresa de estos hombres, los hijos de Jacob, cuando ven que este administrador los coloca en la mesa, pero los pone en orden de mayor a menor. ¿Cómo podía saber eso, José? Mejor dicho, ¿cómo podía saber eso este administrador? Que ellos no sabían que era José. Y a José, a Benjamín, al último, a su hermano de carne y sangre, de padre y madre, digamos, ordena que le den 5 veces más. 5 veces más. El capítulo termina con la frase, bebieron y se alegraron con él, con José. Sus hermanos ahora se han reunido, están todos los 12 hermanos juntos. Ellos no lo saben, José lo sabe. Y dice, bebieron y se alegraron con él. Nuevamente, esto está en el capítulo 43, verso 34. Como ya mencionamos, es algo curioso, porque obviamente en el texto original no habían capítulos ni versículos, pero en este punto en donde se cierra este ciclo, o por lo menos se cierra parcialmente este ciclo, y la Escritura menciona que bebieron y se alegraron con José, con él, está en el capítulo 43, y como si fuera un espejo, el verso es el 34. Es un asunto curioso, no está incluido en el texto original porque no había ni capítulos ni versículos, pero a mí preparando este estudio me pareció muy interesante, muy curioso ese asunto. Bebieron y se alegraron con él. Vayishkeru imo, así dice en hebreo, Vayishkeru imo. Ahora vamos a ver la manifestación de este equilibrio, de esta dualidad en José, y podemos aplicarlos a nosotros. Vamos terminando. Bereshit o Génesis 42:8 dice, José los reconoce, pero ellos no. Es lo que dice el texto. Cuando los hermanos
lo pusieron en el pozo, su odio no les permitía ver que él era su propio hermano. Muchas veces el odio nos ciega. Cuando tenemos odio por alguien, ese odio no nos permite ver que esa persona es nuestro prójimo. Cuando los hermanos pusieron a José en el pozo, el odio que ellos tenían por José les impidió ver que él era su propio hermano. Su odio no les permitió ver la oscuridad siempre nubla la luz. La oscuridad del odio siempre nubla la luz del amor. No debemos permitir que el odio nuble nuestra capacidad de ser luz. No permitas nunca que el odio nuble tu capacidad de ser luz, de ser amor, de amar a tu prójimo como a ti mismo, reflejarte a tu prójimo, reflejarte tú en tu prójimo, amarle como si fueras tú mismo. Han pasado 20 años. Es decir, nosotros leemos, bebieron y se alegraron con él, ya está listo, qué lindo. Pero a veces somos muy básicos y no entendemos que para que pase eso, para que se dé ese evento, han pasado 20 años. Es decir, José vuelve a ver a sus hermanos a los 20 años. 13 años que él estuvo en la cárcel y 7 años de bonanza que él fue administrador en Egipto. Cada año de remordimiento por sus acciones seguramente los torturaba a ellos. Sin saberlo están frente a su hermano José, pero tampoco lo reconocen porque él se ve diferente. José ha hecho un viaje de transformación de 13 años. 13 años en los cuales él estuvo en la cárcel. En lugar de odio, se manifestó en él perdón. En lugar de ser oscuridad, se transformó en un ser de luz. Y durante estos 13 años que él estuvo en la cárcel, en lugar de quedarse lamentándose por su condición, él se convirtió en alguien proactivo. Recuerden que en la cárcel, él también manifestó sus habilidades, su gracia, la gracia del Eterno que estaba sobre él, y el jefe de la cárcel lo puso como administrador de todo lo que pasaba en la cárcel. Pero esto le valió también a entender que había un proceso de por medio. Y él estuvo ahí 13 años en la cárcel, 13 años. Más 7 años que ya estuvo fuera, que fueron los años de bonanza en Egipto, suman 20 años. Entonces José vuelve a ver a sus hermanos a los 20 años. ¿Cómo podemos hacer nosotros este viaje de transformación? ¿Cómo podemos nosotros hacer este viaje de transformación de la oscuridad a la luz, de la noche al día? Vamos a hablar, y espero que me dé el tiempo, para hablar sobre algo que se conoce como 13 atributos de misericordia. Estos 13 atributos de misericordia nacen o están fundamentados en el texto de Éxodo, o Shemot, que se conoce Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Moisés intercede por el pueblo de Israel, haciendo una oración de donde el judaísmo ha extraído estos 13 principios, llamado los 13 atributos de misericordia. Permítame mencionarlos. 13 atributos de misericordia. Número 1, ser tolerantes. Número 2, ser pacientes. Número 3, perdonar. Número 4, buscar el bien para y en los demás. Buscar el bien en los demás y para los demás. Número 5, no guardar rencor ni ira. Número 6, hacer actos de bondad. Número 7, buscar el bien para quien te hizo el mal. Número 8, recordar lo bueno, olvidar lo malo de los demás. Número 9, sentir compasión por los demás, incluso por los que te hicieron daño. Número 10, actuar con honestidad. Número 11, actuar con bondad e indulgencia y no insistir ni obligar a que otros cumplan la ley al pie de la letra. Número 12,
ayudar a otros para arrepentirse. Y número 13, ser misericordiosos y compasivos aun con quienes no se lo merecen. Obviamente que estos 13 atributos no los conocía José. Esto es algo que nace en el judaísmo rabínico. Pero lo que yo he querido enfatizar es que durante estos 20 años, José hubiera podido llenarse de odio, hubiera podido llenarse de rencor para con sus hermanos. Y ciertamente, él hubiera podido tratarlos mal, ponerlos en la cárcel definitivamente. Ellos ni siquiera sabían quién era, así que no lo hubieran relacionado nunca. Pero durante esos 13 años en la cárcel, José asimiló perfectamente bien ese tiempo de oscuridad, metafóricamente hablando. Y durante esos 7 años, él tuvo hijos con una mujer egipcia. E incluso puso nombres a sus hijos que le recordaban cosas buenas. Puso Manasés a un hijo, Efraín a otro hijo. Lo que quiero decir es que José no permitió que la oscuridad del odio gobierne su vida durante estos 20 años. Al contrario, él hizo un viaje de transformación de su vida. Él elevó su conciencia. Y cuando llegó el momento de encontrarse con sus hermanos, también inesperado tal vez para él, bebieron y se alegraron juntos. Vayishkeru y Mo, se alegraron juntos. Entonces yo propongo para ti a asimilar estos 13 atributos de misericordia para nuestras vidas, para sanarnos a través de esto. Como dije, esto está fundamentado en este texto de Shemot de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Puedes encontrar también estos 13 atributos publicados aquí en la página de la comunidad para que tú puedas verlos, para que puedan ser una guía de transformación para tu vida. Si tú eres alguien que tienes resentimiento, que tienes odio, que te das cuenta, eres consciente de que la oscuridad, metafóricamente hablando, ha llenado algunos espacios de tu vida, yo te invito para que puedas encontrar la luz, la libertad de esa cárcel que es el resentimiento, el odio, la ansiedad, a través de estos 13 atributos de misericordia. Y como dije, vamos terminando. Los años cambiaron a José. Los años nos cambian. Nos deben transformar, pero para bien, no para mal, para ser seres de luz. Dice el texto, bebieron y se alegraron con él. José manifestó perdón, no odio, por sus hermanos. En el verso 25 del capítulo 43, José recibe a sus hermanos con estas palabras. Me parece muy curioso también esto. Y les dijo, Shalom lekulam, que quiere decir paz a vosotros. Si ustedes revisan los textos o los capítulos anteriores, verán que José tenía un intérprete, porque los hermanos de José hablaban obviamente en hebreo o arameo, más seguramente en arameo. Pero había un intérprete, como que si José no les entendiera, pero José dice la Escritura que les entendía perfectamente, pero jamás les habló en su idioma. Pero cuando ellos se encuentran con José, y ustedes lo van a poder encontrar en el texto, dice el capítulo 43, verso 25, José los recibe y les dice, ustedes van a encontrar en español, ¿no? Paz a vosotros, pero en hebreo sería, o en arameo sería, Shalom lekulam, paz a vosotros. Para terminar, procuremos la paz con todos, aun con los que no se la merecen. Seamos seres de luz. Aceptemos los problemas como medios para nuestra transformación. Pongamos en práctica los 13 atributos de misericordia y manifestemos este equilibrio. Dentro de esta dualidad, este equilibrio que tiene como finalidad un propósito final,
perfecto en nuestras vidas. Amén. Que el Eterno me los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, como cada semana. Gracias por darte el tiempo para escuchar esta porción semanal. Acompáñanos la próxima semana, como siempre decimos, si el Eterno lo permite, Bezrat Hashem. Nos estaremos viendo la próxima semana y ya estamos prontos a terminar este libro de Génesis. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Será, si el Eterno lo permite, hasta la próxima semana. Shalom.